Hoy vamos a hablar sobre la distribución normal. Como sabéis, la distribución normal es una distribución continua, ¿vale? Y a diferencia de la discreta binomial y Poisson que hemos estudiado hasta ahora, no tenemos que adivinar nosotros si se trata de una distribución normal o no, nos lo debe de decir en el enunciado de ejercicio. Así pues nos dirán que cierta característica de una población sigue una variable normal. Las variables normales dependen de dos parámetros. El primero es la media, que vamos a llamar mu, y el segundo es la desviación típica, que vamos a llamar sigma. ¿Vale? Así pues, tenemos un enunciado, un ejercicio que nos dice que la variable aleatoria continua x sigue una distribución normal de media, la que sea, desviación típica, la que sea, ¿vale? Con eso ya empezamos a trabajar con una variable aleatoria normal. Como es una distribución continua, hemos dicho, las probabilidades en una distribución continua se calculan mediante una integral. Concretamente la integral entre a y b, si tenemos la probabilidad de un intervalo, la integral entre a y b de una función que llamamos función de densidad. ¿El problema aquí qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener que calcular una integral cada vez que hagamos una probabilidad de normal? Afortunadamente no, porque además esta función de densidad en el caso de distribución normal es una función tan difícil de integrar que ni siquiera tiene solución, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades si no queremos hacer integrales, ni mucho menos esta en concreto, que ya os digo que no se puede resolver? Bueno, pues existen afortunadamente unas tablas de la distribución normal, que son las que vamos a utilizar. Esas tablas se han obtenido por aproximaciones que ahora no vienen al caso. El caso, lo que nos interesa es que tenemos unas tablas disponibles en lo que nos dan la información de la normal. Pero claro, fijaros, normales hay infinitas. Tenemos una normal que puede ser de media 10 de desviación típica 1 o de media 30 de desviación típica 0,5. Hay infinitas combinaciones, infinitas posibilidades. Pero obviamente no hay infinitas tablas. De hecho, solo hay una tabla, que es la tabla de la normal 0, 1. Vale. Así que nosotros vamos a tener una normal de media muy de desviación típica, sigma, ¿vale? Pero no podemos tener una tabla ni podemos calcular la probabilidad de esa manera. Así que tendremos que transformarla en esta otra, en una norma 0, 1. Y a ese proceso se le llama tipificar, ¿vale? Así pues, vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para resolver cualquier ejercicio de probabilidad de una distribución normal. Vamos a ello. Pues vamos a ver ahora los pasos a seguir para resolver cualquier ejercicio relacionado con la distribución normal. Mira, el primero de ellos es transformar la probabilidad que nos den, la probabilidad pedida, en función de distribución. ¿Os acordáis de la función de distribución? Con F mayúscula nos decía la probabilidad de que X sea menor o igual que un determinado valor, ¿vale? Entonces la probabilidad que nos piden tenemos que transformarla en una F, puesto que la tabla de la normal, la que vamos a usar al final para los cálculos, se basa en la función de distribución, ¿vale? Entonces aquí se nos pueden dar varios casos. Por ejemplo, nos piden probabilidad de que X sea menor que determinado tipo, que determinado valor. Bueno, aquí quiero hacer un inciso. Fijaos que en el caso de la continua, que X sea menor estricto o que X sea menor o igual es exactamente el mismo caso, al contrario que pasaba en la discreta. ¿Por qué? Porque las probabilidades puntuales, es decir, la probabilidad de que X sea igual a un determinado valor es 0. Como la variable puede tomar infinitos valores, la probabilidad de que sea exactamente uno de esos infinitos valores pues es tan pequeña que es 0 prácticamente, ¿vale? Así que da lo mismo que sea menor
estricto o menor o igual. Siempre eso es directamente la función de distribución. Y cuando hablemos de x, yo tengo la costumbre de poner aquí fx. Ahora después veremos por qué, ¿vale? Función de distribución de x en el punto A. Entonces, en ese caso no hay que hacer nada más. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que la probabilidad de que x sea mayor que un determinado valor, por ejemplo, b? Bueno, pues en ese caso tenemos que darle la vuelta a este signo. No nos vale la probabilidad de que sea mayor, necesitamos que sea menor. ¿Qué es lo contrario de que sea mayor que b? Pues que sea menor que b, o menor o igual que b, que como he dicho antes, nos da lo mismo, ¿vale? Entonces, la probabilidad la resolvemos como el contrario. La probabilidad de que sea mayor es lo contrario de que sea menor. Y la probabilidad contraria, como siempre, es 1 menos la probabilidad. Y ya hemos conseguido llegar a nuestra f mayúscula. ¿Vale? Segundo caso, la probabilidad es mayor, le damos la vuelta. Y el tercer caso es que sea un intervalo, nos da la probabilidad de que la x esté entre dos valores. Y aquí, vuelvo a repetir una vez más, da lo mismo que sea menor estricto, o menor o igual en uno, menor o igual en los dos, no importa. Siempre esto lo vamos a resolver como fx del mayor menos fx función de distribución del menor. Pues así calcularemos cualquiera de las tres probabilidades, transformándolas primero en una función de distribución de estas tres formas. Ya no hay más posibilidades. Cualquiera de esas tres será la que nos pidan, ¿vale? Bueno, ya hemos conseguido la función de distribución. ¿Qué pasa? Ahora, vamos a buscar a la tabla y como hemos dicho antes, no existe esta tabla normal, que no lo he puesto por aquí, de una normal mu sigma. No existe, hay que transformarla en una 0, 1. Y a eso se le llama tipificar. ¿Vale? Para tipificar hay que hacer un proceso muy sencillo. Vamos a crear una nueva variable aleatoria que se llama z, de tal forma que sea la x anterior, le restamos su media y su desviación típica. ¿Vale? Así, le restamos la media y lo dividimos entre la desviación típica. El resultado de esto siempre va a seguir una normal 0, 1. Que no nos vamos a meter, lógicamente no nos vamos a meter en la demostración. No lo creemos, ¿vale? Si hacemos esta transformación que es restar la media y dividir entre la desviación típica, el resultado ya va a ser una normal 0,1. Y a este proceso se le llama tipificar. Cogeremos nuestro valor que nos ven aquí, por ejemplo f de x de a, restamos la media, dividimos la desviación típica y ya nos sale una normal 0,1. Ahora después, en los ejercicios, lo veréis mejor. Y por último paso, vamos a buscar en la tabla. ¿Vale? Aquí os pongo una tabla para que la veáis. Fijaos que esta tabla es un poco diferente de la que teníamos en el caso discreto, que teníamos las probabilidades con los diferentes valores de n para la binomial. Aquí tenemos en las filas el valor del primer decimal y en la columna el valor del segundo decimal. Así, por ejemplo, si buscamos fz de 1,16, pues tendremos que buscar en la fila del 1,1 y en la columna 0,06, ¿vale? Entre el 1,1 y el 0,06 haríamos el 1,16. El resultado que es 0,8770. ¿Vale? Pues estos son los tres pasos que vamos a resolver siempre para hacer ejercicios de una variable aleatoria normal. A ver que este tipo de ejercicio es muy repetitivo y siempre se hace de manera parecida. Vamos a hacer un par de ejemplos para que lo veáis. Bien, aquí tenemos el ejercicio que nos habla de las calificaciones de 500 aspirantes presentados a un examen para contratación laboral. Se distribuyen normalmente con media 6,5 y varianza 4. Ojo, porque la variable no nos da la desviación típica, sino que nos da la varianza. Nada más nos pide probabilidad de que un aspirante obtenga más de 8 puntos. Bien, pues empezamos por ahí. Probabilidad de que un aspirante tenga más de 8 puntos. El dato que nos da es que la calificación sigue una distribución normal de media 6,5 y varianza 4.
Si nos da la varianza, recordad que aquí lo que hay que poner es la desviación típica, por eso he puesto raíz de 4. ¿Vale? Así que en definitiva esto es una normal, 6,5 y desviación típica 2. Vale. Pues para el apartado A nos pide la probabilidad de que la calificación sea de más de 8 puntos. Vale. Bueno, como os decía en los pasos anteriores, lo primero que necesitamos es buscar f de x. Tal y como está, no nos vale. Necesitamos que sea menor. ¿Vale? Entonces pues, hacemos con el contrario. Jugamos con el contrario de que sea mayor que 8. Es la probabilidad de que x sea menor o igual que 8. Entonces, 1 menos fx de 8. ¿Vale? Ya tenemos el primer objetivo, que es encontrar la función de distribución. Lo siguiente que hacemos es tipificar. Tipificamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces aquí en vez de x ya le llamo z, para distinguir yo cuándo he tipificado y cuándo no. 1 menos f de z. ¿Cómo se tipifica? Muy sencillo, restamos 6,5 y dividimos entre 2. Restamos la media y dividimos entre la desviación típica. Y esto ya, solo tenemos que poner aquí 1 menos fz de ese valor, que sería 1,5 entre 2, es decir 0,75, y el último paso buscamos en la tabla. 1 menos 0,7734, pues la solución será 6622, 0,2266. El apartado B nos dice, determine la proporción de aspirantes con calificaciones inferiores a 5. Vale, probabilidad de que X sea inferior a 5. Pues en este caso ya nos está dando el símbolo que queremos aquí, que es el menor que, así que directamente es fx de 5. Ya tenemos la función de distribución, la f de x, vamos a tipificar. 5 menos 6,5 entre 2, pues sale menos 0,75. Vale, este es interesante el caso cuando nos salga negativo. ¿Qué hacemos? Bien, aquí hay dos posibilidades. O bien usamos la tabla, porque sí hay tabla de valores negativos, ¿vale? No sé si en vuestro examen os dejarán que uséis solo la tabla de valores positivos o también la de negativos, pero hay una para ambos casos. Si la podéis usar, perfecto, podéis buscar en la tabla el valor menos 0,75 y ya estaría listo el apartado. Si no, tenemos que darle la vuelta. ¿Vale? Y esto de darle la vuelta es una propiedad que cumple la distribución normal, que es que coincide que la f de valores negativos es como 1 menos fz del mismo valor pero en positivo. Es como si hiciéramos el contrario de la probabilidad. ¿Vale? La función de distribución, repito, función de distribución de un número negativo se calcula haciendo 1 menos la función de distribución de ese mismo número en positivo. Y esta cuenta es la misma que hemos hecho antes, ¿vale? Que es 0,2266. Como nos pide proporción, vamos a hacer exactamente lo que nos piden, 22,66%. Fijaos que no ha salido lo mismo que antes. ¿Es casualidad esto? No, no es casualidad. La distribución normal es simétrica. Esto quiere decir, además es una curva, la famosa curva, ¿vale? De la normal. Es una curva tal que así, pero bien dibujada, ¿no? Y justo en el medio se sitúa la media. Si nos dan un determinado valor, en este caso el primero ha sido el 8 y aquí ha sido el 5, fijaos que la distancia a la media en ambos casos es la misma. Va 1,5 desde aquí a aquí y 1,5 también. Y la probabilidad de que quede por encima
del 8 sería todo esto. La probabilidad de que quede por debajo del 5 sería todo esto. Como la curva es simétrica, ¿vale? Pues las probabilidades son las mismas, tanto a un lado como al otro. Vamos con el apartado C, que dice así. ¿Cuántos aspirantes obtuvieron calificaciones comprendidas entre 5 y 7,5? Es la probabilidad de que 5 sea menor que X sea menor que 7,5. Como hemos dicho antes, probabilidad de un intervalo siempre es fx del mayor menos fx del menor. El fx de 5, por cierto, que ya lo tenemos aquí calculado. Así que esta parte ya estaría hecha. Vamos a hacer solo la primera. Tipificamos 7,5 menos la media partido por 2 menos 0,2266, que ya lo teníamos calculado de antes. Lo voy a poner aquí mismo, ¿vale? Entonces fz de 1 entre 2 de 0,5 menos 0,2266. Si buscamos en la tabla el valor de 0,5, nos sale 0,6915 menos 0,2266. Sale 0,4649, ¿vale? Y con eso terminamos el ejercicio. Bueno, pues nada. Los tres casos que se nos pueden dar en una distribución normal. Sea mayor, que sea menor o que sea en un intervalo. También nos ha salido por aquí cuando la f es negativa, que nos saldrá varias veces. Vamos con otro ejercicio que plantea la situación al revés. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, que nos dice que solo 24 de los 200 alumnos de un centro miden menos de 150 centímetros. Si la estatura media de dichos alumnos es de 164, ¿cuál es su varianza? Bueno, pues este sería el otro tipo de ejercicio de la distribución normal que suelen caer relacionados con las probabilidades de esta distribución. En este caso, sabemos que la variable aleatoria de la estatura es una normal. La estatura siempre suele ser una normal, no nos lo especifica, pero es una normal de 164 centímetros y desviación típica desconocida. Para hallar esa desviación típica o la varianza, concretamente, que es lo que nos piden, vamos a utilizar el dato que nos aportan, que es una probabilidad, que es que 24 de cada 200 miden menos de 150 centímetros. Esto es, que la probabilidad de que la variable sea menor de 150 es de 24 partido 200. Pues en ese caso, lo que tenemos es 0,12, que sería 24 partido 200, es igual a la probabilidad de que x sea menor que 150. Vamos a resolver este ejercicio con los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar el signo menos, ya lo tenemos. Luego esto es nuestra fx de 150. Y ahora que toca, tipificar 150 menos 164 entre sigma. Claro, ahora no lo podemos calcular porque desconocemos sigma. Pero llegaría el momento de mirar en la tabla. Vamos a la tabla. Solo que ahora en la tabla ya no vamos a buscar en las filas y en las columnas. No, tenemos que buscar el resultado dentro de la tabla. Buscamos la probabilidad 0,12. Y hay que ver a qué valor corresponde ese 0,12. Y corresponde concretamente a menos 1,175. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable tipificada, el valor que hace que la probabilidad sea 0,12 es menos 1,175. Y eso tiene que coincidir, por tanto, con todo lo que tenemos aquí dentro. El proceso contrario. Antes calculábamos esto y mirábamos el resultado. Ahora hemos mirado el resultado para saber cuánto es lo que hay dentro del paréntesis. Ya solo nos queda igualar menos 175 a 150 menos 164 partido por sigma. ¿Vale? Pues despejamos sigma es igual a menos 14, que sale por ahí, dividido entre menos 1,175. Cogemos nuestras calculadoras, 11,915.
Casi hemos terminado. Lo único, esta es la desviación típica y lo que nos pide el ejercicio es la varianza. Pues hacemos 11,915 al cuadrado, que nos da como resultado 141,965. Y ahora sí, esta sería la varianza, que es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, pues ya con este ejercicio terminamos el vídeo de hoy. Ya sabemos trabajar con una distribución normal y a partir de aquí iremos viendo otras cosas que se hacen con esta distribución mucho más importantes y que es lo que realmente cae en los exámenes. Un saludo y hasta la próxima.